yo no voy a grabar nunca, entonces no voy a subir nada. Satisface las propiedades del rombo. Aquí lo tengo. Satisface las propiedades del rectángulo y se le agregan unas propiedades nuevas por ser cuadrado. Esto debe estar en un resumen separado. Ahora, hay algo importante. El cuadrado no es la figura, no es esta superficie, ¿no? Esto no es el cuadrado. Esos serían puntos interiores. No hay que confundir esto. Y quiero aclararlo desde ahorita. Voy a borrar otra vez. ¿Qué es el cuadrado en sí? En realidad el cuadrado, igual que los triángulos, yo no sé si ya detectó eso, aunque lo ha hecho saber, que el cuadrado está compuesto por 4 segmentos, por ser. Este sería parte del cuadrado, parte del cuadrado. Son los lados, pues, en cierta posición. Eso es el cuadrado. Estos puntos, todos estos no forman parte del cuadrado, se llaman puntos interiores, pero no forman parte del cuadrado. Todos estos puntos se llaman puntos exteriores, pero no forman parte del cuadrado. Esto se parece a la circunferencia. Cuando se define circunferencia, la circunferencia son los puntos que voy trazando, las figuras. Supóngase que este es redondo. Estos puntos no son puntos de la circunferencia, son interiores. Ni estos son de la circunferencia. La circunferencia sería solo toda esta porción, ¿verdad? Lo mismo pasa con las figuras geométricas. Cuando se habla de triángulo, el triángulo no es la figura, son los 3 lados. Si yo tomo los puntos del triángulo y sus puntos interiores, se forma una superficie o región triangular, que es distinto. Si yo tomo los puntos del cuadrado y los puntos interiores, los junto, se forma una región o superficie cuadrada, pero no confunda el cuadrado con la región cuadrada o el triángulo con la región triangular. Cuidadito con eso. Buena pregunta para verdadero y falso. Los que no leen nada, los que no miran estas cosas, se pueden enredar facilito. Sigo. Cuadrado, ya más o menos le voy dando una idea para cómo ir estudiando. Más adelante, más adelante. Viene después las propiedades del cuadrado que les decía. Además de todas las anteriores, estas son exclusivas para el cuadrado. Y vienen diciéndole lo que ya le comentaba a usted, todo cuadrado es un rombo, porque satisface la definición. ¿Estamos? Ahora, en estas propiedades es importante recordar que aquí hay algunas que se pueden tomar como un sí y solo sí. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de que sabemos que es un cuadrado? ¿Qué pasa si sabe que es cuadrado usted? Sabe que es cuadrado, entonces hay que hacer la lista. ¿Qué significa que sea cuadrado? Ponga todo una lista ahí, un resumen. Un resumen. Sabiendo que es cuadrado, ¿cuál es la consecuencia? Pero también al revés, ¿cómo determinar cuándo estamos frente a un cuadrado? Es decir, yo quiero saber si un cuadrilátero es un cuadrado. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué debe cumplir como mínimo para que se trate de un cuadrado? Aquí les dicen algunas, ¿no? Si un paralelogramo no sabe que es cuadrado, solo sabe que tiene 4 lados, los lados opuestos son paralelos y congruentes entre sí. Tiene un ángulo recto y 2 de sus lados consecutivos, congruentes, entonces es un cuadrado. Esta propiedad en realidad es para determinar cuándo un paralelogramo cualquiera se convierte en cuadrado, pero debe cumplir todas las condiciones de la propiedad. Así es. Es importantísimo eso porque va a haber un momento dado que si usted no sabe, si no determina que es un cuadrado, no va a poder aplicar propiedades de cuadrado. Tiene que determinarlo. Dice, si un paralelogramo, si es paralelogramo, todavía no es cuadrado. Tiene un ángulo recto, van dos condiciones. Y 2 lados consecutivos, no opuestos, consecutivos, seguidos. Congruentes, son 3 condiciones. Condición 1, condición 2, condición 3, congruente. Entonces se trata de un cuadrado. Eso es para probar que es un cuadrado. Mira esta otra vez. Un cuadrado, es cuando sabe que es cuadrado. Un cuadrado tiene todas las propiedades del rombo y del rectángulo que ya les decía. Aquí, sabiendo que es cuadrado, todo cuadrado es un rectángulo. Ya lo he mencionado. La diagonal de un cuadrado también es cuando usted sabe que es cuadrado. Determina 2 triángulos, rectángulos isósceles. Eso es importante. También. Entonces, es importante saber utilizar y reconocer las propiedades. La utilización, la interpretación. Sigo. Vienen con ejercicio. Voy a regresar un poquito más para estudiar más propiedades de estas. Ya les va a preguntar a ustedes a ver qué entiende por estas cosas. Me pasé mucho, ¿verdad?
Estas construcciones mínimas. Ahí está lo de la transversal o secante. En este material no se puede editar, son fotografías nada más. Y convertirlas a texto reconocible da problema. Bueno, me pasé demasiado. Entonces, esa es más o menos la idea. Y lo que queremos en el fondo de esto, además de que si ya me siento, no sé, es aprender a utilizar teoría. Aprenderla. Esto ya lo vimos. Me pasé, me subí exagerado. Lástima que esta cosa, ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hablar un poquito de esto. Aunque ya lo dije, ¿verdad? En uno de los videos, pero no está de más. ¿Cómo puedo imaginar que puedo construir un trapecio? Así mismo. Yo les decía que podemos empezar con un triángulo. Cualquiera. Ese es un triángulo. Y luego voy a tomar una paralela. No, lápiz es el que busco. Color verde. Y el grosor creo que lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle este. ¿Estamos? Una paralela puede ser a cualquier lado. Parece el criterio número 1 de proporcionalidad. Imagina que toma esta paralela. Así. Es decir, la figura que quede es esta de abajo. Y lo de arriba no lo voy a borrar, sino que lo voy a dejar punteado. Voy a usar este borrador delgadito. Así, este es lo que lo voy a quitar. Pero no lo borro, lo dejo ahí. Para que vea usted la lógica de lo que voy a decir. ¿Qué fue lo que hice en realidad? Es modificar la figura geométrica que se llamaba triángulo. Esto que queda en la parte de abajo inmediatamente es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Pero de la forma como tomé estos segmentos, seguro que son paralelos. Inmediatamente satisface la definición de trapecio. Tiene 2 lados paralelos y los otros 2 son no paralelos. Y ahí puedo imaginar entonces que viene el trapecio. Y como si imagino eso, también me daré cuenta que los triángulos pueden ser triángulos rectángulos. Esta es la clasificación de los trapecios. Empieza con un triángulo rectángulo. Usted así ve. Si aplico la misma lógica anterior y luego trazo un segmento paralelo a uno de los lados, pero respetando el ángulo recto. Puede ser aquí, así, o puede ser así. Supóngase que tomo este. Lo hago gruesote, paralelo a este de abajo. Y borro la parte superior. Otra vez, me doy cuenta que lo que sobra es un trapecio. Pero por el ángulo recto que contiene o contenía desde que era triángulo, este se conoce como trapecio rectángulo, que sería este. Lo que pasa es que aquí no parece una lógica básica, es una de las formas. Tiene un ángulo recto, tiene sus 2 lados paralelos y estos 2 no paralelos. El trapecio rectángulo. Lo puedo mostrar así, sin ningún problema. Agarro otro. ¿Y qué pasa cuando teníamos un triángulo muy conocido? De esta forma, a mano alzada, ¿verdad? Y aquí sobre la misma figura. Y ese triángulo es isósceles. Era esto. Imagínense que voy a trazar una paralela, igual que antes. En el triángulo isósceles, este se conoce como ángulo del vértice. Se conocía. Y este se llamaba base. Imagínense que tomo un segmento paralelo a la base anterior. La base del triángulo, por definición, ¿verdad? Quiere decir que lo que hay que quitar sería esto, ¿no? No lo voy a poner, pero lo dejo ahí punteado, no continuo, pues. Entonces, con esas condiciones, esta congruencia sigue siendo la misma, ¿no? No la anterior, pero estos serían congruentes. Y estos son paralelos, estaríamos hablando de un trapecio donde tiene los lados no paralelos siguen siendo congruentes. Pero cuando era triángulo, todos sabemos que estos ángulos de la base mayor, de esta base eran congruentes. Pues eso lo hereda el trapecio. Lo que pasa es que se le agrega algo más, que este de aquí y este de aquí también guardan una congruencia adicional. Y tiene sus propiedades, sus propias propiedades. De ahí viene el trapecio isósceles. Es más, yo puedo imaginar que antes de ser trapecio fue triángulo, pues. Y este tenía propiedades. Y todas las propiedades que se generarían aquí cuando era triángulo también las era el trapecio. ¿Como cuáles? Los ángulos de la base mayor son congruentes, como mínimo. Las demás son otras propiedades.
Los lados no paralelos son congruentes, son propiedades muy visibles. Y con eso ya me estaría ahorrando estar memorizando propiedades como considerando los trapecios isósceles como una figura totalmente nueva. Para nada es nueva. O los trapecios rectángulos, que son las categorías con más propiedades. Estas categorías que están aquí abajo, estoy hablando de trapezoide, este carece de propiedades, casi no se usa. No, tal vez para alguna aplicación, para que usted pueda ir construyendo, pero no tiene propiedades. Es de poco interés. El trapecio escaleno tiene que ver con cuando un triángulo era escaleno, acuérdenme. Cuando un triángulo era escaleno. Cuando no tiene lados congruentes. No Ni tiene lados ángulos congruentes, pues congruentes. lo mismito es aquí. Sí, por ser trapecio tiene que tener dos lados paralelos, por definición, pero no tiene lados congruentes. Escaleno. Y ahí más o menos va lo del trapecio. Voy con más propiedades de abajo. Mire lo que dicen los trapecios, ¿no? Las diagonales de un trapecio isósceles. Es decir, si sabe que es un trapecio isósceles. Igual que les dije antes, es importante saber cuándo se es trapecio, cuáles son las consecuencias. O cómo determinar cuándo un cuadrilátero es trapecio. Se los muestro aquí. Empiezo así. Las diagonales de un trapecio isósceles. ¿Qué debe saber? ¿Qué es un trapecio isósceles? Entonces las diagonales inmediatamente miden lo mismo. Los ángulos de la base de un trapecio isósceles, como pueden darse cuenta, las propiedades están centrando alrededor de este. Y los ángulos de la base, de las bases, habla de los dos. Trapecio isósceles son congruentes, pero cuidado, va a confundir usted que la congruencia, ya vamos a mostrarlo así, voy a borrar esto, cuidado, va a confundir porque este es peligroso. Debería hablar de respectivamente. Este es un trapecio isósceles, ¿no? Sí sabríamos por lo menos que este ángulo es congruente con aquel, por herencia de cuando era triángulo isósceles. Pero no podemos suponer que esta congruencia aquí es la misma congruencia de allá, porque aquí es peligroso que se confunda. Los ángulos de las bases de los trapecios son congruentes respectivamente, es decir, los de la base mayor congruentes entre sí y los de la base menor también. ¿Por qué digo esto? ¿Y cómo puede usted discriminarlo? Se lo muestro también. Voy a usar color verde y vamos a usar una pintura un poco menos gruesa. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si me queda en verde. Mire lo que ocurre. Y aquí puedo sacar propiedades. Recuerde que aquí paralelismo. Me voy a concentrar en esta parte nada más. Yo las propiedades yo mismo las puedo sacar. Claro, lo correcto no es estar sacando uno mismo porque tarda. Lo correcto es mejor aprenderlas de memoria. Vamos a ver. Entonces, note usted que estas son paralelas. Y esta sería la transversal. Este ángulo de la base mayor es congruente con aquel, ¿no? Por ser alternos internos. Y el ángulo correspondiente a la base menor sería esto. No es congruente a eso. Lo que sí sería es suplementarios. Si toma el ángulo de la base mayor, que sería aquel, y le suma aquel, es claro que la suma da 180. Entonces, seguro que este ángulo es suplementario al ángulo de la base mayor, pero la propiedad se refiere a que este ángulo de aquí sí es congruente con el otro. ¿Cómo lo puedo probar? Muy fácil, siguiendo la misma teoría de paralelismo. Y puedo probar eso con toda confianza. Pero la idea no es estar yendo a probarlo, es aprenderlas. Pero si tiene dudas para ver cómo la sacaron, la mayoría de las propiedades que tienen que ver con ángulos, aquí tiene que ver con transversales y transversales entre paralelas. Sigo. Es para que no tenga que solo memorizar hacia al azar. La mediana de un trapecio es paralela a las bases y tiene una longitud igual a la mitad de la suma de la longitud de las bases. ¿Qué quiere decir eso? Mediana. ¿Qué es una mediana? También le llaman base media. Si este es un trapecio, base media es un segmento paralelo que está a la mitad, exactamente a la mitad de este recorrido. Esto se conoce como mediana o base media. ¿Estamos? Le puedo asignar un nombre. La bendita mediana, su medida o longitud, según la teoría esa, debe ser la suma de las bases, pero la mitad. Las bases, por lo general, a su longitud se le asignan letra mayúscula. Yo en ese caso así lo explico. Esto significa longitud de la base mayor.
y a este le llamo longitud de la base menor. Entonces dice que es la suma de las bases partida entre 2. Eso es lo que mide la mediana, este segmento. Este segmento de aquí debe ser congruente con aquel, porque ocupa el punto medio entre los lados no paralelos. Igual que este, congruente, a la mitad. La congruencia es la misma, la congruencia es la misma. Ahí va, entonces, esa es la bendita mediana que están dando en la teoría. Eso no estaba dicho, aquí en la figura no está, lo están explicando allá, pero sí está relacionada a su medida. Continúo. Dice, si un trapecio, ya sabe qué es trapecio, esto no serviría para probar con un trapecio, es sabiendo que es trapecio. Tiene exactamente un par de lados paralelos. Si el par de ángulos de la base son congruentes, entonces el trapecio es isósceles. ¿Alguien me dice cómo interpretar esa teoría? ¿Qué es lo que estarán tratando de decir aquí? ¿Cuál propiedad es? Esta, ¿eh? ¿Cuál sería la interpretación de esto? Ayúdeme si se puede. Y el matemática, el conflicto es eso. La teoría está, es poquita. Es la interpretación. Nadie puede interpretarla. Como de un pequeño comentario, ¿qué es lo que entiende por esa propiedad? Cualquiera, abre el micrófono y opine. No importa que se equivoque y estamos aprendiendo todo. Pues, lo importante es que estamos haciendo un ejercicio. ¿Alguien? Yo lo que entiendo es que, bueno, no sé por dónde empezar, pero sí sé que si fuera un triángulo isósceles, Trapecio. no, bueno, no, ahorita un triángulo isósceles sé que las bases son congruentes y bueno, miden lo mismo y el de arriba queda pues es adicional, ¿verdad? Para que dé 180. El caso es que si lo volvemos trapecio y formamos una línea paralela con la base, igual va a ser congruente y por eso lo vuelve isósceles, ¿no? ¿Alguien más? ¿Entiende por esta propiedad? El razonamiento suyo es bueno, fíjate, porque está acordándose de la propiedad de los triángulos. Se la refresco así, ¿ves? No lo necesito, pero sí es válido. Sabíamos nosotros, por propiedades de los triángulos, que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. ¿Se acuerda de eso? Es decir, para saber que este triángulo es isósceles, yo necesito o la definición que tiene que ver con al menos dos lados congruentes o al menos dos ángulos congruentes. Si estos ángulos son congruentes, este trapecio es isósceles. ¿Por qué? Porque ángulos congruentes se oponen lados congruentes. Para saber si es triángulo isósceles, tenía varias opciones. La diferencia es que ahora tengo cortado, esta figura no está en la parte de arriba. Y aquí le está diciendo que ese trapecio cumple condiciones parecidas. No es iguales, pero me da un buen referencial. ¿Alguien más opina Yo acerca de esta creo propiedad? que si nosotros trazamos una mediana en un triángulo isósceles, la mediana sería paralela a la base. Esa es la Entonces ahí se definición. cumple. Ah, Pero es que la propiedad es esta, ¿ves? pues sí, entonces la mediana, porque dice que tiene un par de lados paralelos. Entonces los lados paralelos sería la mediana con la base. Ok, ahora voy yo. Sí, pues quería ver cómo estaba. Mire la experiencia, cómo viene el colegio, que en el colegio no lo acostumbran a uno. Pero mire lo que dice aquí. Es así, ¿ves? Esta propiedad, igual que los teoremas, igual que la teoría general de matemáticas, tiene hipótesis. Hipótesis, recordemos que es algo que que se sabe, ya viene dado, es una verdad. Hipótesis. Y tesis, en la teoría, es la conclusión. Hipótesis, información dada. Y tesis que se concluye en base a las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis aquí? Se sabe que es un trapecio. Si un trapecio, eso no aplica para triángulos ni para cuadrados, es trapecio. Dice, si un trapecio tiene exactamente un par de lados paralelos, ¿por qué un par de lados paralelos? Recuerde que el trapecio ya se sabe que lo tiene un par de lados paralelos, si no, no es trapecio, pues. Esto está de más. Ya sabe, en un trapecio, digamos trapecio, no trapezoide, en un trapecio esto no tiene sentido que esté. Inmediatamente aplica la definición. El hecho de que sea trapecio, la definición tiene dos lados paralelos. Suficiente con eso. Eso está dicho desde el momento que hablan de trapecio, para que vean la teoría de ustedes. Y luego dicen, además de eso, no es suficiente. Si tiene un trapecio usted, y además
tiene un par de ángulos de una de las bases congruentes, eso es hipótesis, esto debe ser verdad. Sabe que es trapecio, pero una pareja de ángulos de la base que tiene dos bases, recordemos que el trapecio tiene dos bases, que son los lados paralelos, según lo que yo le he mencionado a usted, la base mayor, la base menor, pero una pareja de ángulos puede ser de la base mayor, podría ser, de la base menor, podrían ser estos, ¿no? O pueden ser de la base mayor. A esos ángulos se refiere. Son congruentes, esas son las hipótesis. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, ¿qué es lo que sabría usted con eso? Y trapecio isósceles. Correcto. Entonces, así determinaría usted una de las formas para determinar cuándo un trapecio es isósceles. Repito, hipótesis. Debe saber que es trapecio. No, usted ya no lo necesita. Ya sabe que el hecho de ser trapecio tiene dos lados paralelos. Pero eso no es suficiente para hacer trapecio isósceles. Luego le agregan una condición más, son dos. La clave después de ser trapecio es que tenga ángulos de alguna de las bases, que ya sé que tiene dos, congruentes. Ya le decía que la congruencia puede estar aquí o puede estar allá. Inmediatamente sabría que el trapecio es isósceles. ¿Y qué significa que el trapecio sea isósceles? Entre otras cosas, acabamos de decir que los lados no paralelos son congruentes. Pues. Sabría esto. ¿no? ¿Qué otra cosa sabría? Que las diagonales son congruentes. Ahí lo debo decir. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta es una consecuencia de esta propiedad. Entonces, como pueden darse cuenta, la clave aquí no es aprenderse la propiedad. Si la propiedad aprenderse es facilito, porque es chiquita. El conflicto se presenta en la interpretación. Entonces, esta me sirve para saber cuándo un trapecio es isósceles. Esta otra, si un trapecio tiene exactamente un par de lados paralelos, no puede tener tres lados paralelos, ¿verdad? Esto, en un trapecio, o si, si las diagonales, esta la puedo modificar, si un trapecio tiene diagonales que son congruentes, no tengo que decir tiene un par de lados, no lo necesito. Por definición ya sé que es, no puedo estar repitiendo eso, ¿verdad? Si lo repites, pues no está mal, pero es contraproducente. Si un trapecio tiene sus diagonales congruentes, esas son las hipótesis, es lo necesario que se concluye. ¿Qué es trapecio isósceles? Excelente. Es otra manera de saber cuándo un trapecio es isósceles. ¿Estamos? Sin que se lo diga. En matemática, los ejercicios no le van a dar la teoría aplicada de manera directa. Le pueden dar un disfraz como esto. Le dicen que es un trapecio. Perfecto. Usted, bueno, cumple la definición, entonces me voy toda la teoría. Es esto, es esto. Pero le dicen, fíjese que tiene también las diagonales congruentes. Si no sabe la teoría, no se dio cuenta nunca que el trapecio es isósceles. Y ser isósceles, recordemos, entre otras cosas, que también hay que resumirlo. ¿Cuáles son las propiedades de un trapecio isósceles? ¿Qué significa? Si es isósceles, por definición, recordemos que tiene los lados no paralelos congruentes, pero también tiene los ángulos de las bases respectivas congruentes. Eso es sabiendo que es isósceles el trapecio. ¿Estamos? Entonces, cuando uno prueba que es isósceles, tiene un montón de posibilidades. Además de saber que los lados no paralelos son congruentes, también habla de los ángulos de la base. Por eso es la importancia de los trapecios isósceles. Y si se fijan ustedes, aquí casi solo de trapecios isósceles tiene propiedades. Continúo. Sí, porque si no manejamos las propiedades, de nada me sirve tenerlas a la vista. Y este es precisamente, vamos a borrar esto. No vengo a hacer números. Vamos a ver. Isósceles. Vea lo que dice el paralelogramo. La definición, un paralelogramo, propiamente dicho. Hay un montón de paralelogramos, varios. Aquí otra vez. Paralelogramos hay varios. Familia de 1, 2, 3 y 4. Pero cuando se refieren al paralelogramo es el primero. Aquí dice propiamente dicho. Hay uno que tiene el mismo nombre de la familia. Es como en la casa, ¿verdad? Que el primer hijo, el varón, uno le acostumbra a poner el nombre del papá. Pues lo mismo aquí la familia, paralelogramos, pero el primerito se llama paralelogramo también. Son 4. Mire lo que dice aquí. Un paralelogramo, definición, es un cuadrilátero que tiene paralelos sus lados opuestos. Eso es paralelogramo por definición.
Pero van a haber propiedades que también me van a servir para determinar cuándo es paralelogramo. Pero ¿cómo va eso? Porque no las miramos. Propiedades del paralelogramo. Una diagonal de un paralelogramo determina dos triángulos congruentes. Siempre. Una. Así ve. Eso tengo que saberlo. Una buena pregunta y se aplica eso para todos los cuadriláteros. Yo trazo, esta es una diagonal. Obligatoriamente este triángulo y este triángulo son congruentes. Puedo ver los criterios también aquí. Ya sé los criterios por propiedades, que no las he visto todas. Voy a ver criterios mejor después. Después miro algún criterio, porque estos son congruentes. Ya me lo dicen, lo puedo utilizar. Lo que pasa es que si hay congruencia y necesito utilizar congruencia con esos triángulos para calcular, por ejemplo, longitudes de lado, entonces debería conocer la correspondencia de ángulos y lados. Es más, otra cosa que debe recordar es que si hay congruencia entre dos triángulos, y mire cómo sirve esa teoría, obligatoriamente, esta conclusión, los triángulos son semejantes. No olvide que la congruencia implica réplica. Lados correspondientes congruentes, ángulos correspondientes congruentes. Y la semejanza significa parecido. Aquí sería solo la congruencia de ángulos, que este ya la tiene. Entonces, si una pareja de triángulos son congruentes, obligatoriamente son semejantes. Al revés no vale. Si son semejantes, no necesariamente son congruentes, porque aquí los lados no necesariamente van a medir lo mismo, los lados respectivos. Entonces, en matemáticas se dice así. Congruencia implica, que es el símbolo de entonces que puse aquí, implica semejanza. Pero semejanza no implica congruencia. Es decir, que no sea un sí, solo sí. Solo viaje de ida. Si es congruente una pareja de triángulos, obligatoriamente son semejantes. Puede armar proporciones. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque recuerde que aquí en esta figura geométrica que se llaman cuadriláteros, yo miro lados. Lo que pasa es que lo que no se ven de manera directa y de entrada son triángulos. Pero si yo trazo, como me está contando este aquí en la propiedad, trazo una diagonal, inmediatamente los triángulos surgen. Y son dos. Triángulo 1, triángulo 2, o lo puedo nombrar el triángulo de CB. Y si son congruentes, obligatoriamente son semejantes, yo puedo armar proporciones a discreción y resolver para lado, porque esta es una ecuación. De ahí viene la importancia de la teoría. Sutilmente aquí están introduciendo triángulos, es decir, que se pueden hacer particiones. Continúo. Ya sé eso. Después dice, los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Listo, buena propiedad. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? El ángulo D es opuesto con B. Y según esta teoría, ¿qué debe ocurrir? Esta es hipótesis. Los ángulos opuestos, nada más. En paralelogramo. Todo lo que se llama paralelogramo lo cumple. ¿Cómo son? Congruentes. No me dice cuál es la medida, pero seguro que este ángulo es congruente con aquel. Y este de aquí, una congruencia distinta es congruente con el otro. Eso lo sé. Eso me lo están diciendo aquí, no tengo que dudarlo. Lo sé desde el momento que se trata de un paralelogramo. Y cuando hablamos de paralelogramos, ¿cuántos integrantes tenía la familia? Acuérdenme. 4. ¿Cuántos eran? 4. 4. ¿Y cuáles son? Cuadrado, Rectángulo. rombo, rectángulo y paralelogramo. Es correcto. Y eso que usted me mencionó ahorita, cumplen estas propiedades todas, mire, porque se llaman paralelogramos. Todo eso que me mencionó, cuadrado, rectángulo, paralelogramo, rombo, van a satisfacer estas propiedades por estar en la familia. Sigue. Dice, los ángulos consecutivos de un paralelogramo, ¿cómo son? Estoy aquí, vamos a ver colores, que ya estoy perdiendo la noción de colores. Estoy aquí. Los ángulos consecutivos de un paralelogramo son. Suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? Que si hacemos la suma dan igual a 180. Es correcto, la suma de esos ángulos. Es decir, si yo tomo el ángulo D y lo sumo con el ángulo C, es decir, la medida del ángulo D, que así se acostumbra a escribir, más la medida del ángulo C, debe ser igual a ¿cuánto? 180 grados. 180. Eso me lo dicen. ¿No le parece bonito una pregunta esta en verdadero y falso?
Yo pongo la figura y le digo que es un paralelogramo y le pregunto el ángulo, la suma del ángulo este con este 180. Le digo, la medida del ángulo B más la medida del ángulo D, medida, ángulo, es igual a 180. ¿Qué me dirían aquí? Que no. No, pero le digo, la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C es igual a 0. Sí, Sí, ¿verdad? Sí. porque son Porque congruentes. son congruentes. Es más, como esta es una ecuación, yo lo puedo pasar al otro lado, despeje, y lo pondría así. Lo que estaría diciendo de manera implícita es que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. ¿Y qué significa eso? Que son congruentes por las propiedades. Ve cómo de estas preguntas con una figurita le estoy armando nuevas consultas para poder armar un examen. Facilito y no le he puesto a hacer ningún cálculo numérico. No ocupo para hacer examen. Ahí lo tengo. Viene de las propiedades, pero hay que saberla y no solo memorizarla. Memorizarla cualquiera lo hace. La clave es la interpretación, con la teoría que venimos viendo desde antes. Ya tendría esto, ¿verdad? Son suplementarios. Eso se puede probar facilito. Quiere que pruebe, por ejemplo, este sería, dice aquí, mire, la medida de ángulos consecutivos. Quiere que lo pruebe eso rapidito. No necesito probarlo, pero le voy a mostrar una verificación de eso. Voy a usar como ejemplo el ángulo C y el ángulo B, para que vean esa propiedad que facilito se prueba. ¿Cómo lo voy a probar? Tome tramas rectas, prolongue esos lados, ¿no? Y tome esto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Tome esta como transversal y esta como recta. Sabe por definición de paralelogramo que están paralelas. El ángulo C sería este, ¿no? El ángulo B es aquel. Lo que me está diciendo que estos dos ángulos que están en verde deben ser suplementarios. Fácil probarlo, muy fácil. Lo primero es que como son paralelos, este ángulo de aquí es congruente con aquel, ¿no? Va a poner medida. Supóngase que la medida es esta, ¿no? Este es mide lo mismo. ¿Lo ve? Y cuando sume de aquí hasta allá, que sería la suma de este ángulo C, este también mide C. Con el ángulo B, ¿cuánto da la suma de los dos? Facilito, seguro que esto completa la recta y la recta es un ángulo llano plano, 180. Ya lo probé, no necesito tanto. La idea de las propiedades, esto lo que estoy haciendo es verificándolo. La idea de las propiedades que son cosas evidentes, que no ocupan tanto. Usted no, ya lo vi, ya lo tengo. Aquí no está tan claro, pero ya lo mostré. Otro, propiedad valiosísima también. ¿Qué dice aquí? Las diagonales de un paralelogramo. Pregunta, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en un cuadrilátero en general? 2. Dos. ¿Estamos? ¿Y cuáles son los cuadriláteros? Dos familias, los paralelogramos y los no paralelogramos. Entonces, cuando me dicen aquí las diagonales, no necesito recordar cuántas son. Ya sé que van a ser dos y solamente dos. No hay más. Lo sé de antemano. Entonces dice las diagonales. Si no anda vivo, va a pensar que son 20. ¿Por qué van a ser 20? Si se trata de paralelogramo, en el fondo es un cuadrilátero. Aplica para todos los cuadriláteros. Dice las diagonales de un paralelogramo. Aquí sí. Debe ser paralelogramo. ¿A quién involucra esto? Al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al paralelogramo mismo. ¿Correcto? Porque está ahí en la familia. Se bisecuan mutuamente. ¿Qué significa bisecarse? ¿Qué es bisecarse? Se cortan en un punto. No, bisecar no es eso. ¿Alguien se acuerda qué significa bisecar? Tienen un punto centro donde se cruzan. El punto centro, ¿cómo le llaman? Si intersecta en... Bisectriz, que no recuerdo bien. Sí, pero ese punto sería ¿qué punto? Con respecto a la diagonal a BD y la diagonal a C. Punto medio. Punto medio. Eso quiere decir que esta longitud en esta diagonal mayor es esta longitud. Y esta longitud en la diagonal menor es esta longitud. Es decir, en sus puntos medios, este es punto medio para cualquiera de las diagonales. De aquí hasta allá es la mitad y de aquí hasta aquí. Eso lo está diciendo esta propiedad y siempre va a ocurrir cuando se trate de un
paralelogramo propiamente dicho o de su familia. Lo dejamos ahí. ¿Me sirve eso? Es más, ahí vienen ejercicios para resolver que tienen que ver con esto. Por ahí va a encontrar al menos un ejercicio donde le va a tocar usar esto sí o sí. Y no lo va a poder hacer. Otro. Vea las propiedades. Si los lados opuestos de un cuadrilátero no sabe que es paralelogramo, ni sabe que es trapecio, solo sabe que tiene 4 lados. Si los lados opuestos, es decir, estas son las hipótesis, si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes entre sí, peligroso porque de repente, si es un cuadrado, recuerden, este sí no tiene problema porque además de ángulo recto, todos los lados son congruentes. Aquí debería decir si los lados opuestos los lados opuestos correspondientes, es decir, el lado AB es opuesto a DC. El lado BC es opuesto a D. Dice, si los lados opuestos de un cuadrilátero, hablando de dos grupos, grupo 1, grupo 2, ¿estamos? Es decir, cuando hablamos del lado, dado que tiene 4, son 2 parejas. Pareja 1 y pareja 2. ¿Por qué es importante esto? Hay que tener cuidado, no confundirse. Dice, si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes en parejas, podría ponerlo, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Qué significa esto? Que esta propiedad me sirve para averiguar o para determinar cuándo un cuadrilátero, por hipótesis, va a ser paralelogramo. ¿Qué necesita? Las parejas de lados opuestos. De repente este lado congruente con aquel. Y este con una congruencia distinta, que es lo que les mencionaba. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes respectivamente, porque ya sé que hay 2 parejas de lados opuestos, entonces debe ser un paralelogramo sí o sí, y cumpliría todas estas propiedades inmediatamente. Entonces, esa es una de las formas de determinar cuándo es un paralelogramo, pero no es la única. Mire esto aquí, ¿ve? Si los ángulos opuestos de un cuadrilátero son congruentes, está hablando de lo que ya dijo antes, es decir, que las propiedades son un sí, solo sí, ya lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué se concluye? Que el cuadrilátero es un paralelogramo. De estas propiedades se pueden reducir. Con esto último que estoy viendo, voy a borrar este montón de rayas. Mira lo que dice aquí. Y las combinaría así. Allá también se las explico para que no tenga que aprender tanto. Vean lo que dice aquí. Dice, ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Mire esta. Es decir, si sabe que es paralelogramo, obligatoriamente los ángulos opuestos son congruentes. Este congruente con aquel. Pongámoslo aquí. Así, ¿ven? Quitemos este otro montón de rayas. Eso es lo que sabía. Eso es cuando sabe que es paralelogramo. Pero mire lo que dice aquí también. También vale al revés. También vale al revés. Si usted tiene un cuadrilátero cualquiera, pero tiene sus lados opuestos congruentes, es decir, si esto es cierto, este sabe que es un cuadrilátero, pero sabe que estos ángulos son congruentes, obligatoriamente es un paralelogramo. Es decir, que se aplica la propiedad de ida y de venida. Paralelogramo implica ángulos opuestos congruentes. Solo tome esta pareja. Al revés. Ángulos opuestos congruentes en un cuadrilátero implica paralelogramos. Es otra forma adicional de cómo probar cuando estamos frente a un paralelogramo. Esas son las últimas propiedades que les decía. Es decir, hay que conocer, hay que tener un resumen. Yo le recomendaría que lo separe. Hay que separarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de saber que este es paralelogramo? Si sé que es paralelogramo, aquí pongo las consecuencias. Ah, que sé esto, sé esto, sé esto. ¿Cómo que sabe? Mire, sabe esto. ¿Qué más sabe? Consecutivo aquí no. Aquí ven. Sabe esto y más propiedades de las definiciones. Al revés. ¿Cómo averiguo que estoy frente a un paralelogramo? Lo pongo aquí. ¿Qué condiciones implican que estoy frente a un paralelogramo? Lo pongo aquí. Una de ellas es esta, ¿no?
pongo aquí, pues. Si sé esto, entonces estoy frente a esto. Y tengo otra aquí. Si sé esto, lo pongo aquí. Sé que es paralelogramo. Eso es paralelogramo. Todo trabado. Y esa es la idea de las propiedades. Hay que estar atento. Y de ahí es donde viene la dificultad de la geometría, porque ya hay bastante teoría. Y de remate no estamos acostumbrados de repente a la teoría. Y si estamos medio acostumbrados, matemática cuesta memorizarla porque son cosas pequeñitas y tienden a enredarse. Pero mire que la lista sigue. Mire lo que dice aquí. Ayúdenme a interpretar esta propiedad. A ver cómo lo entienden ustedes. Alguien que improvise. Que si me dan un cuadrilátero y tengo dos ángulos que son seguidos y eso todo, si hago la suma me dan 180, entonces significa que el cuadrilátero es un paralelogramo. Está claro que lo que le sirve esta propiedad es para averiguar cuándo está frente a un paralelogramo con otros argumentos. Tiene cuadrilátero, como la compañera me dice, pero los ángulos consecutivos son suplementarios, 180. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Estoy frente a paralelogramo. Esta sería una nueva forma de determinar cuando tenemos un paralelogramo, dado que por hipótesis o condiciones ya es un cuadrilátero. Es decir, que aquí hay tres propiedades con esta nueva para averiguar cuándo estamos frente a un paralelogramo. Es decir, así ve. Ángulos consecutivos, si se trata de un paralelogramo, los ángulos consecutivos son suplementarios. Ese es cuando sabe que es paralelogramo. Si en un cuadrilátero los ángulos consecutivos son suplementarios, entonces estamos frente a un paralelogramo. Es decir, sí, solo sí, de estas propiedades puedo sacar la mitad. Mire esta otra. Sabíamos que si se trata de un paralelogramo, las diagonales se bisecan. Pero también vale al revés. Si las diagonales de un cuadrilátero se bisecan mutuamente, entonces, ¿de qué cuadrilátero estamos hablando? De paralelogramo. Eso no aplica para los trapecios. Sí aplica para las familias anteriores. Y por último, sabíamos nosotros que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes, pero también vale al revés. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, si dos lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes y paralelos, obligatoriamente estamos frente a un paralelogramo. Estas propiedades deben estar resumidas y bien interpretadas. Viene uno más, un rectángulo, ¿no? Es un paralelogramo que tiene cuando menos un ángulo recto. Pero al ser paralelogramo, recuerde que los ángulos opuestos son congruentes, ¿no? De aquí viene la congruencia de esta pareja. Pero también recuerde que los ángulos consecutivos son suplementarios. Si este ya vale 90, ¿cuánto valdría este? El ángulo de 90. otro 90. De ahí viene que cuando se trata de un rectángulo, la definición exige que al menos un ángulo sea recto, pero por propiedades se puede probar muy fácil que los cuatro ángulos interiores de un rectángulo todos son rectos. Y no solo eso, ve usted lo que va a ocurrir. Ya sabe que es paralelogramo, cumple todas las propiedades, pero mire lo que ocurre aquí cuando traza una diagonal. Este triángulo es un viejo conocido. Voy a pintarlo así para que lo mire, aunque sé que el triángulo solo son los lados. Es decir, cuando se trata de un rectángulo, sé que por ser paralelogramo los dos triángulos son congruentes, pero aquí tiene algo más. Los triángulos que se forman son triángulos rectángulos, sin propiedades. Pues aquí tengo el ángulo recto, pues. Es común, por ejemplo, que le den la medida de la diagonal y al menos un lado. Y aquí aplica Pitágoras. O le dicen que el ángulo entre una diagonal y un lado es de 30 grados, ¿no? Aquí inmediatamente es la propiedad de ángulos especiales de un triángulo rectángulo. O le pueden decir que estos lados, le pueden dar hipótesis aquí, pues. Pero se puede construir, se trabaja con triángulos rectángulos. Cuando se trata de un rectángulo, dado que por definición sus ángulos internos son rectos y se puede trazar diagonales. Sigo, pero voy a ver un poquito las propiedades. Miren las propiedades del rectángulo nada más. Estas propiedades ya no valdrían para los paralelogramos en general. A pesar de que este es paralelogramo, las propiedades se están cumpliendo por ser un rectángulo.
Y cuando se trata de lo que es paralelogramo en general, no tiene ángulos rectos obligatorios. Cuidado con eso. ¿Qué dice? Las diagonales de un rectángulo son congruentes. ¿Sí? Ojo con eso. Si un cuadrilátero tiene ángulos rectos, opuestos rectos, hablando de esto, obligatoriamente es un rectángulo. Ojo con esto. Si un paralelogramo tiene diagonales congruentes, obligatoriamente es un rectángulo. Las propiedades son poquitas, un grupito pequeño, pero muy exclusiva. Recuérdese que este también satisface las propiedades del paralelogramo en general, porque sí lo es. Ya no hay más. Después viene con el rombo. ¿Qué cosa es un rombo por definición? Es un paralelogramo cuyos lados son todos congruentes entre sí. Ya lo sé. Ningún problema. No me hablan nada de ángulos interiores. Aquí no necesito medidas, cuánto debe, no me interesa, solo me interesa la longitud del lado. Pero miren las propiedades que tiene. ¿Qué propiedades tiene un rombo? Además de cumplir las propiedades de los paralelogramos, porque es un paralelogramo. Pues. Dice, tiene sus 4 lados congruentes, es por definición. Las diagonales de un rombo se bisecan. Ya sé que se bisecaban desde que era un paralelogramo. Que lo están recordando. Ah, perdón. Las diagonales de un rombo bisecan los ángulos. Cuidado, no, esta es otra. Ya estaba confundiendo las propiedades. Para esta alarma, vamos a ver que no se quiere apagar. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Bisecan los ángulos. Ese tiene propiedades bonitas y se pueden construir triángulos especiales. Agarro esta diagonal. Por su forma y su longitud, esta es una diagonal menor. Si este es el ángulo B, esta diagonal lo biseca. Medida a la mitad. ¿Estamos? Siempre. Eso es lo que está diciendo esta propiedad. Eso no ocurre, no han dicho nada de ángulos interiores en los demás cuadriláteros, solo en este. Algo más. Las diagonales de un rombo son perpendiculares ¿estamos? Y se bisecan mutuamente. Lo único nuevo para bisecarse ya sabía por ser un paralelogramo. Ya sé que se bisecan. Lo que no sabía y solo se aplica en es que son perpendiculares. Y lo que le decía a usted, estos ángulos son estos triángulos son triángulos rectángulos. Se puede aplicar perfectamente. Y aquí no solo es un ángulo recto, son los 4. Eso ya lo sabía. Por esta propiedad. Dice, las diagonales de un rombo forman 4 triángulos rectángulos congruentes. Es decir, que todos estos son congruentes entre sí. Se puede probar buscando criterios también. Y por último, si las diagonales de un cuadrilátero, ojo con eso, se bisecan y son perpendiculares, estas son las condiciones obligatorias. Obligatoriamente ese cuadrilátero es un rombo. Es decir, que para probar que un cuadrilátero es rombo solo necesito 2 condiciones. Una de ellas tiene que ver con diagonales que deben bisecarse y ser perpendiculares. Si eso es cierto, obligatoriamente estamos frente a un rombo. Poquitas propiedades, pero hay que saberlas. Y en un momento dado va a tener que utilizarlo. Termino con esto porque ya la hora terminó. Vamos a ver qué sigue después. Por último, dejan el más espectacular de todo, el cuadrado. ¿Y cómo lo definen? Un cuadrado es un rectángulo. También es rombo, ojo con eso. Cuyos lados son todos congruentes. Es decir, que este tiene al menos un ángulo recto, pero con lados congruentes. Dicen algunos que el rectángulo es un cuadrado deformado. Así, ¿ven? Nosotros podríamos tener un rectángulo. Supóngase que es este, ¿no? Ese es un rectángulo, no es cuadrado. Pero ese rectángulo yo lo puedo convertir en cuadrado. Aplíquele un corte de tal manera que se vuelvan los lados congruentes. Este de aquí, imagínense que es el cuadrado que quedó. Y le puedo quitar esto que está muy grueso esto. Le puedo quitar construcciones sencillas. Esto, quítelo. Aquí tendría usted. O al revés, si tengo un cuadrado, siempre puedo construir un rectángulo por proyecciones. De esta manera, ¿no? El cuadrado era solo esto, pero si le agrego esta longitud a estas proyecciones, las agrego, y allá, todo esto se transformaría en un rectángulo. De todos modos, ya heredo un ángulo recto. Se puede construir a partir de un cuadrado un rectángulo o construir a partir de un rectángulo un cuadrado por cortes. Pero bueno, sigo con la propiedad y con esto termino. Para que usted pueda abordar las demás. Mire las propiedades. Propiedades del cuadrado. Todo cuadrado es un rombo, porque tiene lados congruentes que cumple la definición.
Si un paralelogramo tiene un ángulo recto, seguro que es rectángulo, hasta ahorita, y sus lados consecutivos congruentes, segunda condición, entonces es un cuadrado. Así se prueba que es un cuadrado. Otra, un cuadrado tiene todas las propiedades del rombo y el rectángulo, que ya le decía, y del paralelogramo también. Después dice, todo cuadrado es un rectángulo, por definición. Después dice, por último, una diagonal de un cuadrado determina los triángulos, rectángulos isósceles congruentes. Atención con esto. ¿Se acuerdan que en los rectángulos, sin ser cuadrados, ya sabía que los triángulos eran triángulos rectángulos? Aquí es mucho más elegante todavía. Ya sabe que es rectángulo, el triángulo es recto, pero sabe que estos lados son congruentes, ¿no? Mínimamente. Inmediatamente me doy cuenta que estos triángulos son isósceles. Lo mismo ocurre con el otro, pues. Son congruentes e isósceles por condiciones. Y no solo eso, si esta longitud mide L, esta es raíz de 2L, por las propiedades de un triángulo rectángulo isósceles. Se relaciona de esa manera, facilito. Y tengo fórmulas, borro. Y paré de contar. Esas eran las propiedades de los cuadriláteros, que hay que saberlas todas. Y luego vienen con algunos ejercicios que podemos manejar en la próxima clase, pero ya no voy a hablar de propiedades. Con esto lo que quiero es despertar, o quería despertar el interés de cómo interpretar la teoría. En la próxima clase venimos a hacer un par de ejercicios y hacemos un resumen, si ustedes quieren, si no las tienen, os los explico de nuevo, lo que es la fórmula de área. Nada más hablar un poquito de lo que es la unidad cuadrada y demás. Para hablar de hacer un resumen de fórmulas completas y hacer un par de ejercicios. Eso sería todo.